Buenas noches. Es un placer estar nuevamente en la Noche Iberoamericana de las y los investigadores, esta vez junto a mis colaboradoras Amelia López y Rina Khan. Hoy queremos presentarles una sección del proyecto arqueológico Semetabaj, la cual se titula Arqueología y Saberes Ancestrales, un jardín etnobotánico de especies medicinales en San Andrés Semetabaj. Les haré una pequeña presentación del proyecto y sus líneas de investigación para luego dar parte a mis colaboradoras. El proyecto arqueológico Semetabaj ha realizado excavaciones en el sitio desde hace varios años. Sin embargo, desde un tiempo atrás, para la fecha, el proyecto ha resaltado la importancia de los cambios antropogénicos, es decir, los cambios causados por la humanidad. En este sentido, en la propuesta del Antropoceno, que nos habla de una posible nueva era geológica debido a los cambios infligidos a la Tierra, pues ha llamado la atención. Y dentro de esta propuesta se desprenden otras, como la gran aceleración, la cual contempla los cambios acelerados en muchos de los comportamientos y consumos que hacemos los seres humanos en el planeta y que tienden a variar su sistema, es decir, el sistema de la Tierra. De ahí que se planteen dos tendencias, las de socioeconómicas y las del sistema de la Tierra. Dentro de esos, la población mundial, por ejemplo, el uso de energía primaria o el aumento del dióxido de carbono, el aumento del metano, la acidificación de los océanos, entre otras tantas. Teniendo en cuenta esos puntos, el proyecto arqueológico Semetabaj ha tomado algunas líneas de investigación para paliar estas crisis que afrontamos. El sitio de Semetabaj se encuentra en el altiplano guatemalteco, en las cercanías del lago de Atitlán y junto a la población de San Andrés Semetabaj. Este sitio es el sitio más grande del altiplano y uno de los más tempranos, a su vez. Una larga ocupación que se extiende hasta lo que llamamos el preclásico medio, es decir, el periodo que va desde el año 1000 a.C. al 400, cuando los primeros nexos de esta población se empiezan a ver por medio de la cerámica y sus similitudes con sitios de la costa, pero también con sitios del altiplano. Esta interacción hacia el altiplano central se rompe y nuevos sitios van a surgir en las orillas del lago de Atitlán. Algunos de ellos, como el caso de Semetabaj, van a ser abandonados 2000 años atrás, posiblemente por una pequeña erupción que habría cambiado el nivel de agua del lago. Sin embargo, el sitio volvió a ser reocupado, esta vez bajo una tradición conocida como Solano, que es una tradición cerámica, un grupo de conjuntos cerámicos que nos marcan la llegada posible de una nueva población. Esta población se extendió hasta controlar el gran sitio de Caminaljuyu en el altiplano central. Llegados los años 900 después de Cristo, el sitio vuelve a ser abandonado y se nota que las tradiciones cerámicas se separan y empiezan a estar en las áreas que luego conoceremos como las tres áreas lingüísticas quicheanas, es decir, el quiché, el sutujil y el cachiquel. Pero la historia de Semetabaj no terminaría ahí. Luego de esta ruptura cultural van a surgir nuevas fronteras, los territorios van a cambiar de acuerdo a los eventos sociales de la época y con la llegada de los europeos, nuevas fronteras van a ser trazadas y algunas poblaciones van a ser reubicadas. Saldrían nuevos materiales como la cerámica vidriada o la mayólica que van a estar presentes durante la gran mayoría del periodo colonial, hasta que en el periodo republicano comienzan a aparecer nuevos materiales, pero también nuevas poblaciones que nos van a llegar a lo que conocemos hoy como a la población trishana, es decir, una población que hacia los años 50 del siglo pasado introdujo el cultivo del trigo de una manera fuerte, pero también desde ese entonces comienzan a aparecer nuevos materiales de origen antropogénico, como el plástico. El proyecto tiene varias áreas de acción. Una de ellas es arqueología, en donde llevamos a cabo excavaciones locales con vistas a regionales también. Hemos llevado trabajos de consolidación, de mapeo por drones y realizamos escuelas técnicas de investigación de campo cada año. Nos interesa la antropología, en donde la etnohistoria y la historia reciente son parte vital de nuestros programas. Pero bastante importante para nosotros hoy es la antropología aplicada, en donde los temas de soberanía alimenticia, conocimientos, actitudes y prácticas van a jugar un papel fundamental en la creación del jardín etnobotánico, que cae también en esta sección de medio ambiente, cambio climático y resiliencia.
Más tarde, Amelia y Rina les hablarán más específicamente sobre estas actividades. Pero hemos llevado a cabo también actividades enfocadas al turismo y desarrollo, creando al momento pues, los senderos interpretativos, observación de aves y conteo, y también eventos de observación astronómica, turismo estelar y contaminación lumínica. También hemos llevado a cabo ya la inauguración de 2 salas de exposición donde los materiales que han sido recuperados por excavaciones se mantienen en la población local y utilizamos tecnología 3D para impresión de materiales didácticos. La comunicación para nosotros es importantísima. Llevamos a cabo conferencias, talleres, publicaciones y difusión por otros medios como radio, televisión, periódicos e internet. Y llevamos también a los habitantes de la comunidad, principalmente, y de algunas comunidades cercanas, a visitas guiadas en el sitio, pero también con el acercamiento de primera mano de los materiales. Así entonces, Semetabaj se convierte en una ocupación muy larga, con apogeos, con abandonos, con nuevos apogeos, con nuevos abandonos, eso sí, de la parte monumental del sitio. Un lugar cambiante que ha sido testigo de la separación de los 3 grandes grupos lingüísticos del altiplano central. Y para nosotros entonces es una ocupación continua, un continuum que queremos investigar desde sus orígenes hasta las fechas más recientes. Los invito a pasar algún día por San Andrés Semetabaj y visitarnos en el sitio arqueológico. Y cedo ahora la palabra a mi colega Amelia López y Rina Khan para que les cuenten sobre el jardín etnobotánico. Buenas noches a todos. Mi nombre es Amelia López. Soy la coordinadora del proyecto Jardín Etnobotánico. La creación del Jardín Etnobotánico inició a finales del año 2018 y el objetivo principal de la creación del Jardín Etnobotánico es comprender, preservar, promover y replicar el conocimiento ancestral y el uso de las plantas tradicionales de la región, es decir, en San Andrés Semetabaj. Para poder cumplir con este objetivo se necesitó de un equipo multidisciplinario, creando de esta forma diferentes ramas que unificadas forman una sola visión y una sola misión para el proyecto. Es por ello que este proyecto optó por crear un equipo conformado por estudiantes en su momento de antropología, arqueología, biología, farmacología y agroforestería. También se creó un grupo focal y la técnica que se utilizó para este grupo se basó especialmente en personas especialistas en diferentes áreas. Estas áreas son Ajcomanel, Ajquijab, comadronas, agricultores y productores. Los Ajcomanel son personas que se encargan de curar a pacientes con plantas medicinales de la región. Los Ajquijab también hacen lo mismo que los Ajcomanel, pero ellos incluyen ya ceremonias mayas, que ellos lo conocen de esta forma, las comadronas, que son las encargadas de recibir a niños a través de plantas medicinales, agricultores y productores. A través de este grupo focal se logró crear un espacio de opinión para poder captar el sentir, el pensar y el vivir de las personas a través de entrevistas semiestructuradas y observación directa en campo, creando así una comunicación entre el investigador y los participantes. Este grupo focal se dividió en 2 grupos especialmente. Se le conoce al primer grupo como proveedores de salud no biomédicos y agricultores locales. En las 2 imágenes podemos observar algunas plantas que se lograron identificar con las personas que integraron el grupo focal. Visitamos sus casas, visitamos también algunos jardines que ellos tenían y logramos de esta manera poder identificar las especies en la localidad. Para poder darle seguimiento a este proyecto, se tuvieron que tomar en cuenta algunas interrogantes que durante el proceso que se estuvo trabajando se lograron resolver. Las interrogantes son las siguientes. Primera interrogante fue el conocimiento que las personas han adquirido sobre las plantas medicinales y los usos que les dan a las mismas. La segunda interrogante es ¿cuál es la percepción sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza?
transmisión del conocimiento acerca de las prácticas agrícolas y tenencia de la tierra y principales productos alimenticios producidos en la localidad. Estas 4 interrogantes fueron importantes al momento de ejecutar este proyecto, puesto que en base a estas interrogantes logramos resolver prácticamente las dudas que nosotros como investigadores teníamos con la comunidad. En la imagen podemos observar también que realizamos algunas visitas en algunos jardines ya propuestos por algunos especialistas en el área. En esta ocasión visitamos en el altiplano un sistema agroforestal que se había propuesto por parte de una red agroforestal. Entonces, en base a estas ideas que logramos recabar, logramos también ampliar nuestros conocimientos acerca de lo que es un jardín etnobotánico. También tuvimos un proceso de identificación taxonómica. Esta identificación taxonómica se realizó a través del herbario UAL de la UVG. Se lograron identificar más de 105 especies. Aquí logramos observar algunas, entre ellas está el pepino dulce, la manzanilla, el aliso, la guayaba, el jaboncillo, el pino y la mora. Estos solo son algunas especies que estamos mencionando, puesto que, como les comenté desde un inicio, fueron más de 105 especies las que lograron ser identificadas en esta primera fase. Para poder realizar el diseño del jardín etnobotánico, se tuvo que realizar un taller con las personas que integraban el grupo focal. Entre ellos, pues estaban los ajomanes, las comadronas, los productores y los agricultores, como ya lo había mencionado anteriormente. Gracias a ellos logramos hacer un diseño. Este diseño fue denominado diseño participativo propuesto por el grupo focal, pues fueron ellos los que trabajaron, los que dijeron en qué espacio o en qué área iban a ser localizadas cada planta dentro del área que se había estipulado, para el jardín etnobotánico. Como segundo paso se tuvo que realizar un rediseño, puesto que en el primer paso fue algo generalizado. También aquí se integraron conocimientos técnicos para poder complementar este diseño y poder tener el jardín que ya está establecido actualmente. En la siguiente imagen podemos observar que se realizó un espaciamiento también de plantas y redistribución de las mismas en el jardín para poder tener un poquito más de conocimientos y poder tener y absorber también los conocimientos que ellos nos habían compartido durante las entrevistas semiestructuradas. Seguidamente se realizó la rotulación de especies en el jardín etnobotánico. Esta rotulación se realizó en el altiplano, en el Makerspace de la universidad. Se realizó con material de madera de pino para poder integrar un poco los conocimientos para poder aportar en el cambio climático. Y por último también se realizó un kit agroforestal del jardín etnobotánico que podemos ver en la presentación. Esto para poder utilizarlo en talleres con niños, jóvenes, estudiantes o personas interesadas que se acerquen a conocer el jardín etnobotánico. Seguidamente, también el jardín etnobotánico tiene un manejo. En la primera imagen logramos observar una foto de cómo estaba el lugar cuando comenzamos con el proyecto. Y podemos ver que todavía hay camellones de explotación de cultivo de maíz que se realizó en un inicio. Entonces tuvimos que nivelar la parcela, integrar brosa, integración de biomasa también y una capa de nitrógeno en el jardín, puesto que el suelo estaba muy pobre de nutrientes y esto no nos convenía o no podíamos empezar a generar plantas sin antes hacerle una preparación al suelo. Seguidamente hicimos la compra de plantas. Esta compra de plantas se realizó con personas de la comunidad. Utilizamos
pues los recursos que la comunidad en ese momento nos estaba otorgando. El trasplante de plantas lo hicimos con un grupo de estudiantes de la comunidad, también integramos a jóvenes para que nos apoyaran en este proceso. Y por último, el manejo del jardín, en donde ya se lograron empezar a obtener productos del mismo. En la imagen podemos ver frutos de mil tomate, que en su momento el jardín estaba ya empezando a generar resultados de todo este trabajo. Después también estuvimos realizando talleres participativos con el grupo focal para poder asesorarlos a ellos también. Y por último, la recolección de semillas. Tuvimos un proceso de recolección de semillas en el jardín, puesto que ya empezaba a producir este material, entonces teníamos que ver la forma de aprovechar estos recursos y poder empezar a generar un banco de semillas. Antes de iniciar también con este proceso de implementación del jardín enobotánico, se realizó una evaluación de la biomasa del suelo, una evaluación de la macrofauna del suelo y una evaluación de morfología de agregados. Esto para poder saber en qué condiciones se encontraba la salud del suelo y qué procedíamos nosotros como profesionales a hacer para mejorar la salud del suelo. Logramos recabar que antes de implementar el jardín enobotánico no había vida en el suelo, y después de empezar ya a integrar plantas, a integrar biomasa, a integrar capa de nitrógeno, a integrar brosa, empezamos a generar vida del mismo, empezamos a ver cocones de lombrices, empezamos a ver insectos, interacción de las mismas en el jardín enobotánico. Aquí también logramos observar en los talleres, estos talleres también se realizó con la ayuda de una red agroforestal, que fue un apoyo en su momento muy importante para nosotros como proyecto, ya que sus conocimientos eran muy detallados y tenían mucha experiencia en sistemas agroforestales. Recordemos que jardín enobotánico significa, la etnobotánica básicamente significa la relación tan estrecha que tiene el ser humano con las plantas medicinales o las plantas en general. Entonces, jardín etnobotánico lleva un proceso específicamente de poder nosotros de alguna manera aprovechar los conocimientos que las personas tienen y valorar esos conocimientos y poder replicarlos en algunos otros lugares o en algunos otros proyectos que estén interesados en las mismas. Después de la creación del jardín enobotánico, hicimos una segunda fase. Esta fase consta de un sistema de permacultura, también tomando todos los conocimientos previos del jardín enobotánico y integrar la ciencia de la permacultura. Aquí es en donde una tesista empezó a proponer ideas, empezó a generar conocimientos durante este proceso, y le dejo la palabra a ella para que pueda presentar esta segunda fase del jardín enobotánico. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Rina Can, tesista de la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente técnico de campo para darle seguimiento a los proyectos del jardín enobotánico. Como bien lo mencionaba la compañera, pues el seguimiento del jardín enobotánico consta precisamente del sistema de permacultura, aplicando los 4 principios agroforestales. Entonces, para crear este nuevo subproyecto, podríamos decirle, surgió a través del jardín enobotánico, siendo nuestro germoplasma, nuestra planta madre. Entonces, continuamos ya con los talleres a través de las personas de la comunidad, los locales, pero por diversas situaciones que dejó la pandemia del COVID-19, pues se tuvo continuidad con las personas que han estado dentro del contexto de la finca Plaza Maya, en este caso los colaboradores, donde con ellos pudimos interactuar a través de la ciencia de la permacultura, que prácticamente consta en los diseños de desarrollo sustentable
para crear ambientes agradables al hombre y así que no sea perjudicial para la naturaleza o el sistema natural que nos puede crear un bosque. Entonces se trabajaron las éticas, los principios para poder dar seguimiento y continuar ya con el diseño establecido. Y uno de los diseños, una de las propuestas del diseño fue lo que a continuación vemos en la imagen. Ahí podemos ver que se procedió a asignar las áreas para la implementación de los bancales, como primer paso para la propagación de plantas, ¿verdad? Ya que habíamos mencionado que el jardín etnobotánico iba a ser nuestro germoplasma. Entonces había que destinar un espacio adecuado para poder reproducirlas y propagarlas. Entonces ahí podemos ver la imagen en donde podemos encontrar la locación. Podemos ver que es un sistema totalmente integral que consta desde la interacción, desde la casa de los trabajadores, desde administración. Entonces, designamos también a la lombricompostera, el círculo de permacultura. Entonces, podemos ver que ya todo ha estado establecido en el mapa. Continuamente, el jardín botánico, a través del tiempo que ya ha estado establecido, ya llegó a una etapa de poder sacar de él un provecho. En este caso, nosotros hemos estado trabajando con un banco de semillas en el cual podemos preservar, conservar las semillas que ya han generado algunas especies dentro del jardín. Y para ello hicimos varias cuestiones, varios procesos en el cual inició desde la recolección, la clasificación, la conservación, el etiquetado. Podremos ver en esta etiqueta que los datos son los siguientes: el nombre científico de la especie, el nombre común, el lugar de recolección, que es de suma importancia, la fecha de recolección para conocer la latencia y la viabilidad que tenga la semilla, la altitud que nos ayuda prácticamente a saber en qué lugares dentro de nuestro entorno, en nuestro caso, en nuestro contexto en donde estamos, puede llegar a germinar esta semilla. El nombre del recolector para conocer prácticamente qué persona es la responsable de la calidad, de la buena o mala calidad de la semilla. También vemos la clasificación por usos, que prácticamente está si es un uso medicinal, alimenticio, cultural, artesanal, tomando en cuenta que fueron varias personas del grupo focal y no para la misma persona va a tener la misma función ni el mismo valor. Entonces se hizo de esa manera. El jardín, al banco de semillas le colocamos Ronogel, Uts y Hats, que prácticamente es un nombre en cachiquel. También tenemos un eslogan que lo colocamos como Yuche, Ri, Wakan, Oji, Kija, Sisha, She, Ihat, Si. ¿Qué significa a mis pies hay semillas? Solo semillas. Parte prácticamente de lo que pueda llegar a ser una semilla. Aquí podemos ver la ejecución que tuvo el banco de semillas, que era lo que mencionamos anteriormente, que primero se realizó la clasificación, el proceso de secado de la semilla, lo cual se hizo minuciosamente para descartar cualquier plaga o enfermedad que éstas hayan tenido. Y pues se fue clasificando también según las especies que ya podemos introducir dentro del jardín etnobotánico, perdón, dentro del sistema de permacultura. Entonces podemos integrar varias especies medicinales junto con las especies hortícolas. También a su vez la finca ya contaba con una lombricompostera, pero debido a varias situaciones no había tenido el manejo adecuado, entonces se hicieron algunos mejoramientos, tanto en infraestructura como en calidad de la lombricompostera. Entonces prácticamente todo se ha trabajado y ha tenido un proceso en el cual hemos obtenido ya buenos resultados. También se realizaron varias modificaciones y mejoramientos en los rótulos que ya habían estado establecidos y como resultado pues ya tenemos un nuevo modelo. También contamos con el diseño e implementación del sistema de permacultura como tal, donde ya podemos observar que ya hay varios diseños dentro del espacio que ya habíamos destinado. Y como una de las fases también llegamos a la recolección y entrega de esquejes para apoyar a otros proyectos.
en el cual pues varias personas ya les ha llegado la comunicación del cual el jardín enobotánico puede dar una buena calidad en esqueje, en semilla. Entonces las personas ya lo buscan para propagación. Continuamos con la compañera. Bueno, como conclusión tenemos que Guatemala es un país biodiverso, sin embargo, el avance de la frontera agrícola y el monocultivo han sido los principales motivos por el cual hemos desvalorizado la riqueza que poseemos. El proyecto del Jardín Enobotánico servirá como modelo para los productores, instituciones, escuelas, comunidades y entidades interesadas en fomentar el rescate de los conocimientos ancestrales y la diversidad biológica. Para culminar, el cambio climático es real y la intervención de cada uno de nosotros debe ser inmediata. Muchas gracias.